Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor a Lucas capítulo 21. Vamos a leer un versículo. Lucas capítulo 21. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leemos un versículo en el verso 15. Dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Una vez más, hermanos, dice: porque yo os daré palabras, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que acabo de leer, hermanos, es una promesa del Señor Jesucristo, por supuesto, para su verdadera iglesia. Dios, hermanos, advirtió que la sabiduría que Dios iba a dar en su iglesia iba a ser una sabiduría irresistible, que no iba a tener, hermanos, manera de oponérsele, que no iba a haber, hermanos, no iba a haber ningún flanco débil dentro de esa sabiduría, ningún lugar, ninguna grieta, nada por donde alguien, hermanos, pueda decir: ah, pero ahí sí fallan. Ahora yo quiero que me oigan muy bien, hermanos. Le estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor, por supuesto. No le estoy hablando de la religión. Le estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. Y quise leer este pasaje, hermanos, porque la enseñanza que vamos a ver en esta mañana es de Dios. La justicia, hermanos, dentro de la iglesia debe de ser efectiva. Si no hay justicia dentro de la iglesia, hermanos, entonces Dios deja de ser el Dios de esa iglesia. Porque Dios es un Dios de toda justicia. Donde quiera que haya justicia, hermanos, está Dios. La Biblia dice, hermanos, que toda injusticia es pecado. Toda. De manera, hermanos, de que hay una justicia muy práctica. Y vamos a hablar de cosas, pueda que a usted le parezcan muy sencillas, pero se van a dar cuenta ustedes de la importancia, hermanos, que tiene la justicia. Y vamos a ir en esta mañana a enseñanza muy práctica. Dentro de la iglesia hay una justicia, hermanos. Y hay una manera en que Dios ha establecido su justicia. Contrario a la justicia, existían los fariseos. Cuando la Biblia habla de los fariseos, quiero que entendamos algo. Los fariseos, hermanos, tipifican a la gente religiosa. Acuérdense que el concepto fariseo más bien es un concepto, en la Biblia es un concepto que encierra a toda la gente religiosa. La gente religiosa, hermanos, que no tiene ciencia, sino que muchas cosas las hace bajo sus propios criterios. Pero los fariseos tenían una característica que el Señor les reprochaba continuamente, y es que eran enemigos de la justicia. Y así les dice el Señor: enemigos de la justicia. Pero hay algo más, me llama la atención que el Señor Jesucristo un día les reprochó a ellos los diezmos y ofrendas. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, les dijo, pero han olvidado lo más importante, que es la justicia. En primer lugar, la misericordia y la fe. Y era necesario hacer esto primero sin dejar de hacer lo otro, por aquellos que no les gusta diezmar. Jesús no se opuso a los diezmos. Lo que el Señor se opuso, hermanos, era que ellos no tenían justicia, no aplicaban justicia. De manera que yo quiero que me pongan mucha atención. Dios, hermanos, es justicia. Jehová Nishi, dice en el Antiguo Testamento, para decir Jehová justicia nuestra. Y la justicia irá delante de él, dice. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos. Y con justicia juzgará a los mansos de la tierra. En donde quiera que usted lea ya, de Dios y de las profecías del Mesías, me llama la atención, hermanos, que una de las características primordiales, primeras, es su justicia. La justicia, hermanos, trae una serie de efectos, como lo es el amor, como lo es la paz y muchas cosas más. Pero yo quiero que ustedes me entiendan, hermanos, que el amor, la paz y todo eso que hoy toman muchos predicadores como lo principal, son efectos de algo que es más principal. Yo quiero que me oigan. Usted no puede ponerse a predicar efectos si está ignorando lo más importante, si está ignorando la causa que produce aquellos efectos. De manera, hermanos, de que hablar de amor, hablar de fe, hablar de paz, son resultados de una causa que se llama justicia. Jesús decía lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dijo? Y su amor. Y su justicia, porque la justicia va antes que el amor. El amor será un efecto de la justicia. La paz es efecto de la justicia. Donde no haya justicia, hermanos, es imposible. Usted puede andar reclamando amor, reclamando paz, reclame lo que quiera, eso no va a llegar jamás. Si usted ignora, hermanos, que está la justicia como una causa prioritaria. Dios es un Dios de toda justicia, de toda ley, de todo principio. Así que, hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que es la justicia en la iglesia. Y quiero que ustedes me pongan atención. Pero tal vez para entender justicia, hermanos, voy a aclarar un concepto erróneo de lo que muchos creen que es justicia. Y vamos a hablar de los fariseos.
Los fariseos, hermanos, estos dan la apariencia de que tienen justicia. Me llama la atención que un día el apóstol Pablo, tratando, hermanos, de resistir esa justicia del fariseísmo o de la gente religiosa, ellos dicen que ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. La característica de las personas que son religiosas, hermanos, es que ellos creen que tienen una justicia y se la llevan de que son muy cabales, muy rectos. Pero yo creo que me oigan, hermanos, una cosa es que usted se la lleve de que es muy cabal o que es muy cabal y le gustan las cosas bien correctas. Otra cosa es que si usted realmente está encajando en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, hermanos, es una fusión maravillosa entre verdad y misericordia. Yo quiero que me oigan muy bien, hermanos. Si la justicia no está, hermanos, fundamentada en esa fusión maravillosa de verdad y misericordia, no es la de Dios, es otra justicia. Así que cuando hablamos de los fariseos, hablamos, hermanos, de personas religiosas que se creen muy cabales. Tan cabales, hermanos, que ellos eran crueles, eran implacables, eran así fuertes. Pero el Señor les decía, ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Entonces eso no es justicia. Las personas a veces que se creen que son muy justas solo se andan fijando en las pulgas de los demás, solo fijándose en pelos. Sí, ¿por qué fulano? ¿Por qué fulano? Y se fijan en los pelos de los demás. Pero yo quiero que me oigan, hermanos, eso no es justicia. Ni vaya usted a equivocar el concepto de que eso es justicia. Muchas personas que se la llevan de que son muy rectos y muy cabales, lo único que son, hermanos, son detallistas. Se andan fijando en puras pulgas, en cosas que no tienen importancia, que para Dios no tienen relevancia. Toda injusticia es pecado, por supuesto. Pero hay pecados que no son de muerte, dice el Señor. Como quien dice, hay quienes, hermanos, son especiales en estarse fijando solo en puras minuciosidades. Y al fijarse en minuciosidades, hermanos, se vuelven fariseos modernos. Fariseos, hermanos, que están pero muy lejos de caer en el agrado de Dios. La justicia, hermanos, que es el resultado de una sabia fusión entre lo que es la verdad y la misericordia, produce gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Fíjense cómo dice la palabra: misericordia y verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Usted no me diga, yo porque soy muy recto le caigo mal a los demás. Mire, no se engañe, eso no es así. Usted no piense que porque es demasiado recto, es un fariseo y por eso le llega a caer mal a los demás. Nosotros, hermanos, debemos de hallar gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Yo le hago a usted una pregunta en esta mañana: ¿cómo le caía David a Dios? Bien, Dios mismo da testimonio de él diciendo: el hombre conforme a mi corazón. ¿Y cómo le caía a los hombres? ¡Re bien! Le caía bien hasta el príncipe de los filisteos, hermanos, hasta sacando la cara aquel príncipe de los filisteos por defender a David. Le cayó bien a Mical, le cayó bien a las doncellas del pueblo, le cayó bien a Saúl, le cayó bien a Jonatán, a todos les caía bien David, a los capitanes del pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque David era un hombre centrado, hermanos, en una justicia verdadera. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor, en mi meditación de día y de noche? Una justicia bien certera, bien aplicada, bien equilibrada, bien justa, valga la redundancia. Esa justicia, hermanos, correcta, la bíblica, la que Dios, hermanos, le ha dado cánones. Esa justicia, hermanos, es la que trae resultados positivos. De manera que cuando alguien vive la justicia de Dios, hermanos, uno puede caer bien a Dios y cae bien también con los hombres. Pero cuando una persona es un fariseo y piensa, hermanos, que se la lleva de ser muy recto, muy cabal, lo que tiene es que es un soberbio y está queriendo imponer su propia justicia, pero no la que es de Dios. Le voy a hablar de este tipo de gente. La Biblia abunda en ejemplos de este tipo de gente. Allá en la iglesia de Creta, donde Tito era pastor, se habían levantado un montón, hermanos, así de gente que se la llevaba a ser muy cabal, muy correcta, así pero eran groseros para predicar. Y Pablo tiene que extraer dentro de ese montón que habían allá en la iglesia de Creta. Ya se habían levantado un montón de gente así que se le va a hacer modernos profetas. Y sí, con un su celo, pero un extraño celo, un celo que no tiene fundamento bíblico total. Y vienen estos modernos predicadores, hermanos, que se la llevan de ser muy correctos, y Pablo tiene que extraer el ejemplo de uno, y dice Pablo, uno de ellos, dice Pablo, hay algunos a los cuales es preciso taparles la boca, dice Pablo, porque andan trastornando casas enteras. Como quien dice, se creen modernos profetas, se creen personas llenas del celo de Dios, lo que son unos grandes fariseos, andan trastornando las casas enteras. Y Pablo dice, hay algunos a los cuales es preciso taparles la boca. Uno de ellos, y viene Pablo y extrae dentro de un montón que habían, extrae un ejemplo. Uno de ellos, imagínense, le dijo a los cristianos de la iglesia: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Imagínense, hermanos, oigan qué manera más linda de tratar al pueblo de Dios. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Estuve predicando la otra vez aquí en Chimaltenango, en una iglesia, y después de predicar,
Los hermanos se impresionan por la doctrina. Y yo pienso, hermanos, que el testimonio de la doctrina y de la palabra ha sido muy evidente en muchas partes. Pero le voy a contar algo. Después platicando así con un grupo de personas ahí, pastores y algunos que habían ahí, estaban a elogiar la actitud de cierto predicador de aquí del puerto. ¡Ja! Hay un hermanito allá en el puerto que es tremendo para predicar. Y ellos haciéndole porra a porque dice que venía y trataba de bestias y trataba de vacas a la gente que les predicaba. Momento, les dije. Tenga cuidado, le dije. Ese no es un hombre de Dios. Dios no insulta jamás a su propio pueblo. Nunca. El mensaje de Dios va saturado de misericordia. Por supuesto que se dicen las verdades, pero hay una manera sabia de decir la verdad. Hay una manera mansa. El apóstol Pablo dijo así a Timoteo. Que pongas a Tito, que pongas ancianos para que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Oigan oigan las características que debe tener un anciano, un verdadero siervo de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No dicen, hermanos, con imponencias. Es que el mensaje del Señor no se impone porque no es una dictadura. En el mensaje del Señor, dentro de la iglesia, hermanos, los que les gusta, pues les gusta. Los que encajan, los que se van, se van. No sé si me entienden. Pero no va a estar alguien a la fuerza, no va a estar alguien así como que dice algo presionado o bajo amenazas de irse al infierno. ¿Y qué se saca uno con tener un montón de gente, hermanos, así intimidada bajo las amenazas de irse al infierno, o que le caigan juicios divinos, o que le van a caer maldiciones? Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué cosa más horrorosa tener un pueblo, hermanos, que está llegando intimidado, hermanos, por los miedos. Es más, ¿saben ustedes, hermanos, que el Señor es enemigo de eso? Los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, saduceos, después de que miraban que todo el pueblo se iba a bautizar con Juan el Bautista al río Jordán, Juan el Bautista, hermanos, como vio eso, le cayó mal, y le voy a contar por qué. Porque estos no creían en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Saben ustedes por qué llegaron? Dice que viendo ellos que todo el pueblo se iba a bautizar, ellos también no se quisieron quedar atrás. Bueno, por aquello de que quien de repente pues que sea un profeta, como quien dice, para curarnos en salud, por lo menos por si resulta ser un profeta, por lo menos vamos a cumplir. Estos no iban, hermanos, porque le creyeran, ni creyeran en el gran ministerio de Juan el Bautista, ni porque tuvieran una gran fe en su predicación. Iban, hermanos, porque como vieron que ya todo el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta, no se quisieron quedar atrás. Pero Juan el Bautista, cuando los vio, les dijo: generación de víbora, les dijo, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben ustedes qué iban haciendo ellos, verdad? Huyendo de la ira venidera, como que dicen, miedo del fuego. ¿Saben ustedes que las víboras huyen del fuego? Eso iban haciendo los fariseos, huyendo del fuego, intimidados. Se asustaron porque vieron que todo el pueblo estaban tomando a Juan por profeta, y no se quisieron quedar atrás porque dijo, por aquello de las dudas, por cualquier cosa mejor bauticémonos. Pero no iba porque creyeran, no eran sinceros, eran hipócritas. Aquellos hermanos iban a bautizarse por pura hipocresía, solo por miedo al infierno, por miedo a la condenación. Yo le digo algo, al Señor no le interesa reunir gente que le tenga miedo al infierno, o gente, hermanos, que se sienta bajo amenazas. Imagínense, hermanos, ¿qué me saco yo con decirle aquí a ustedes? Hermanos, tengan mucho cuidado, les prohibimos, hermanos, que ustedes se vayan a meter a otras iglesias, tengan cuidado porque... ¿Y por qué les vamos a amenazar? Usted debe de probar la verdad. Si usted la cree, la seguirá con amor y no con intimidación. El apóstol Pablo decía, nosotros persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Como quien dice, ¿y qué se saca uno, hermanos, con estar jalando a la gente con intimidaciones, o con estar tratando de llenar la iglesia de miembros, o de hacer crecer la organización? ¿Qué se saca uno con eso? Mejor es que los que estén, hermanos, aunque sean pocos, están porque aman la palabra del Señor, eso es todo. Porque aman la comunión con sus hermanos, porque aman la justicia, porque han encontrado los valores de verdad del reino de Dios, y por eso, hermanos, se ha despertado un amor muy grande hacia Él. Vino un día Felipe y le dice a Natanael, acabamos de encontrar al Mesías, le dice. ¿Quién es?, pregunta Natanael. Jesús de Nazaret. ¿Y podrá salir algo bueno de Nazaret? Y viene Felipe y dijo algo muy sabio. Ve tú y ve, le dice. Como quien dice, no te voy a convencer, a lo mejor anda tú, ve, y si crees, pues bueno. ¿Y qué bueno? Correcto el mensaje de Felipe, muy bueno. Anda, ve, y si te parece, pues bueno, enhorabuena. Ya va Natanael incrédulo, y allá se acerca con cautela, y cuando lo ve Jesús dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y desde cuándo tú me conoces?, le pregunta. Muy incrédulo Natanael, no fácilmente se deja convencer. Pero el Señor no lo va a rogar tampoco, ni lo va a presionar. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, le dijo el Señor. Señor, me parece que tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, y tú eres aquí, y tú eres allá. Solo le dijo un par de palabras y aquella era una oveja, hermanos, creyó sin tantos rodeos. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen, mi hermano, no quiero creer, pero mire, primero quiero que me explique varias doctrinas.
Hay algunas personas que se precian de ser muy inteligentes y como quien dice, si usted me explica un cúmulo de doctrinas aquí, quizás con un poco de dificultad, pero quizás yo me quede aquí. Yo le voy a decir algo, hermanos. Una oveja necesita solamente una palabra. Jesús pasó por el banco de los tributos y ahí estaba Leví. Y Jesús solo lo vio. Una mirada basta para identificar una oveja y para que una oveja perciba un lenguaje espiritual. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque no estamos hablando de una iglesia hecha por hombres. Si la iglesia fuese hecha por hombres, enhorabuena, hermanos, aquí tenemos que crear un montón de argumentaciones para poder convencerlos a usted. Pero si usted es una oveja, basta con el Espíritu Santo para que le dé testimonio. ¿Sí o no? Si usted es una oveja, que el Espíritu Santo le convenza. Yo no lo voy a convencer. Cuando Él venga, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia. ¿Ah? Entonces, hermanos, quien va a hacer la obra de convencimiento es el Espíritu Santo, no yo. Pero ¿por qué me quiere usted comprometer a mí para que yo lo convenza? Llegaba la gente con Jesús y le decía, Señor, ¿qué obra haces para que te creamos? A ver, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué milagro haces aquí para que nosotros creamos en ti? Jesús les dijo, la generación adúltera pide señales. No les voy a hacer ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Basta. Ahora oigan bien, hermanos, es interesante. No va a haber milagros, no voy a hacer ningún milagro para convencerlos a ustedes. Otro día se acercaron por ahí unos judíos y le van a decir a Jesús, mira, Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no nos explicas así claramente? Siempre hay los que demandan grandes explicaciones doctrinales. Jesús dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son suficiente argumento para convencer a cualquier oveja. Por supuesto, le estoy parafraseando lo que Jesús dijo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son suficiente argumento para convencer a cualquier oveja. Pero ustedes no pueden creer en mí porque no son mis ovejas, como ya se los he dicho otras veces. ¿Verdad, hermanos, que Jesús no trata de jalar a nadie a la fuerza? ¿Verdad que no tiene interés el Señor, hermanos, en agarrar y persuadir algo? Y después de un gran debate que usted como quien dice, bueno, medio me convenció, no muy me convenció, medio raspado, pero me voy a quedar, pero algo así, no crea que me convenció del todo. Yo quiero que me oigan, hermanos, no me interesa que usted se quede así aquí, puede irse. Porque las ovejas deben de reconocer la voz del pastor, ¿me entienden, hermanos? Pero de que sí hay una justicia en la iglesia, sí la hay, hermanos. Y quiero explicar en esta mañana, miren, lo que estoy diciendo, hermanos, quizás sea una introducción o una forma de introducirme a la enseñanza. Pero dentro de la iglesia sí hay una justicia y voy a explicar la justicia que hay dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia, por supuesto que se va a juzgar todo, todo debe ser juzgado. Aún los ancianos y los siervos que están al frente deben de ser juzgados. Pero tenga cuidado, no cualquiera puede levantar la mano y señalar a un anciano de la iglesia, y eso es bíblico. Dice la palabra del Señor, contra un anciano no admitas acusación sino por boca de 2 o 3 testigos. Quiere decir, hermano, de que juzgar a un siervo de Dios no es la ligereza de la boca de cualquiera, ni tampoco uno le va a dar crédito a la ligereza de la boca de alguien. Usted tiene algo contra un siervo de Dios, enhorabuena, no vamos a tapar los errores de ningún siervo de Dios, de nadie, siempre y cuando usted venga con 2 o 3 testigos y se le va a creer, porque hay justicia en la iglesia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero hay una justicia que es bien aplicable en todas las direcciones. Y quiero que vayamos por partes, porque miren, hermanos, esta enseñanza, como repito, es práctica y es muy interesante. Los fariseos, hermanos, son personas que son especiales en andar juzgando pulgas, en andar fijándose en mosquitos, en puras simplezas, pero ellos pasan homos grueso. ¿Saben ustedes, hermanos, que les dijo el Señor? Ustedes se presentan por fuera limpios, pulcros, pero dentro están llenos de inmundicia. Como quien dice, no interesa tanto el ropaje, no es la exterioridad. No vamos a ponernos a juzgar ropa, eso que ni quita ni pone. Me recuerdo que aquí en la iglesia vino la otra vez un muchacho que se le llevaba a ser así muy celoso, entre comillas, celoso de las cosas de Dios. Y hasta una seriedad así, una seriedad mero fría que mantenía siempre. Era frío, inexpresivo, carente del calor del amor. Nunca se le miraban gestos así de aprecio por nadie. Se le iba a hacer muy recto, ¿sí? E incluso era mero sarcástico y algo grosero para hablar a veces. Se andaba fijando, ¿saben qué? Criticándole a los hermanos sus zapatos, los zapatillos que anda el hermano, los cinchos. Se andaba fijando en cinchos, en zapatos y se andaba fijando en pulgas, hermanos. Le voy a contar, cayó en adulterio. Vivía aquí en la colonia Zacarti. Se fue de la iglesia, por supuesto. Tenía que irse. Porque muchas personas, hermanos, se las llevan de ser demasiado rectos y se vuelven intolerantes. Aquí otro hombre aquí en la iglesia, que comenzaron aquí en la iglesia y solo comenzó a medio recibir la palabra y miren, no le perdonaba ni medio error a su mujer. Sí, pero era acre para juzgar cualquier cosita en su mujer. Cayó también. Es que, hermanos, con el juicio con que uno juzga,
será juzgado. Eso lo enseña la palabra del Señor. De manera de, pero de que si hay justicia, sí la hay, hermanos. No se va a encubrir el pecado, jamás. Miren, nos podrán tildar a nosotros, hermanos, de que somos extremistas o de que somos muy estrictos y todo lo que usted quiera, pero de encubridores de pecado jamás, hermanos. No nos van a juzgar de eso jamás. Nos podrán juzgar, hermanos, de que a veces se nos va un poco la mano, que la predicación sea un poco fuerte. Está bien, enhorabuena, acepto, hermanos, ese tipo de críticas. Las acepto, no quitan ni ponen, ni es malo ni Dios lo condena. Lo que no nos van a acusar jamás es que seamos encubridores de pecado ni de injusticias. Ahora fíjense bien, hermanos, vamos por parte, porque repito, detrás de todo, hermanos, debe haber una forma tan agradable. En la iglesia han sido juzgados muchos hermanos y algunas cosas malas han sido reprendidas en muchos. Y les aseguro, hermanos, que es muy raro, nos hemos encontrado con muy pocas personas que se enojen o que se molesten porque se le hayan reprendido sus cosas. Porque no hemos sido, hermanos, fariseos para juzgar las cosas. Hemos juzgado las cosas con mucha misericordia, hermanos, pero las hemos juzgado. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, el Señor Jesucristo, hermanos, tenía una forma tan agradable. El Señor Jesucristo no era una persona hostil, hermanos, era una persona grata. Tan grata que yo le puedo contar a usted que los que le caían mal eran los fariseos, pero a los demás no. Mire, usted va a ver un Juan que se le recostaba en el pecho. Con eso ya usted ya puede entender usted quién era Jesús, ¿va? No era alguien, hermanos, que ahuyentaba a la gente. Los niños se acercaban a él y el Señor los tomaba en sus brazos. Amaban los niños a Jesús. No era una persona hostil, el Señor era una persona grata. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Jesús, decía: os ruego, hermanos, por la ternura de Cristo, decía. Oigan qué manera más bonita de referirse al carácter del Señor, por la ternura de Cristo. Quiere decir que el Señor era tierno, era niño, porque la palabra ternura viene de tierno, de niño, de infante. Quiere decir, hermanos, que Jesús era un niño. Él caía muy bien, era grato, las mujeres le servían. El Señor, hermanos, no era una persona que cayera mal, tenía un don de gentes, tenía gentileza. Es más, las mismas escrituras recomiendan que uno debe ser amable, amigable y gentileza, y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Quiere decir, hermanos, que el Señor sí nos enseña a nosotros a sabernos ganar el afecto de los demás, nos enseña a ganarnos, hermanos, el aprecio de los demás, nos enseña a ser amables o dados a amar, que a usted lo amen, que usted se dé a amar, no por tolerante, por supuesto, sino por sincero. Una persona sincera se da a amar. De manera que Jesús, hermanos, tenía características como estas. Pero los que sí le temblaban, ¿para qué se lo voy a negar? Eran los fariseos. Y dice, y los fariseos le tenían miedo, dice. Ni modo. Porque ellos estaban llenos de hipocresía y de toda injusticia, y la misma presencia de la luz los hacía temblar. Sus propios pecados, su propia vida injusta, hermanos, los hacía temblar. Pero el que anda bien, el que busca a Dios, hermanos, el que quiere encontrarse con la verdad y con el camino hacia Dios, no va a encontrar, hermanos, en la palabra, ni en un verdadero siervo de Dios, ni en una verdadera iglesia, no va a encontrar, hermanos, un carácter hostil y grotesco. Al contrario, va a encontrar, hermanos, que se predica la verdad y que sabemos decirle también, y no tenemos tapujos, ni tampoco tenemos miedos para decirle la verdad a quien sea. Eso sí, tenemos gracia, hermano. Yo creo que Dios nos ha dado gracia y nos ha dado la sabiduría necesaria, el modo, la manera sabia para poder decir las cosas a los demás. Pero si alguien no las oye, hermanos, no crea usted tampoco que nos vamos a hacer como decía la carta de hoy en la mañana. No nos vamos a hacer tampoco los de la vista gorda. Pues aquel no quiere hacer caso a lo que uno dice, hay que siga ahí. No, tampoco, hermanos. Les digo, hay principios bíblicos para la aplicación de la justicia dentro de la iglesia, y hay cosas muy interesantes que yo espero en el Señor, que tantas personas nuevas que vienen a la iglesia les quede muy claro cómo es la vivencia de la justicia dentro de la iglesia, porque de que sí la hay, y estamos dispuestos en todo momento, hermanos, a demostrar la vivencia de la justicia dentro de la iglesia. Pero quiero que leamos, hermanos, Mateo capítulo 18, verso 17. Mateo 18, verso 17, amén, hermanos. Vean cómo dice ahí. O por qué no leemos, hermanos, desde el verso 15, así entendemos todo el pasaje. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Oigan cómo es la misericordia. El fariseo, hermano, solo mira un error en otro por ahí y rápido lo anda divulgando a medio mundo, anda criticando. Eso es fariseísmo. Eso, hermanos, no es propio de un profeta de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Alguien vea una cosa, hermanos, va con su hermano y lo regaña, le llama la atención. Si aquel no hace caso,
entonces tiene derecho a llevarse a otro testigo y hablarle entre de dos. Oigan, hermanos, los lineamientos de justicia. Por eso les digo, hay que ir al fondo del asunto, pero hay que hacerlo bajo el cauce de la palabra, y no, hermanos, bajo su propia opinión o bajo una justicia propia. Porque cosa muy diferente es que alguien se la lleve a ser muy correcto y más que todo lo que hace es cruel e implacable. Pero miren cómo dice la palabra: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ese es amor, pues. Y estando tú y él solos, ¿ya? Y si te oyere, dice, ¿qué hiciste? Ganaste a tu hermano. Oigan, que eso es amor, eso es misericordia, hermanos. Que ganaste a tu hermano. ¡Qué buena obra! Eso es de Dios, eso viene del cielo. Mas si no te oyere, dice, muy bien, ahí está el siguiente paso. Hay procesos de justicia en la iglesia. Mas si no te oyere, toma aún contigo a otros, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y hay que volver otra vez a hablarle. Si no los oyere a ellos, entonces ahora sí tienes derecho. Dilo a la iglesia. Y al decirlo, dilo a la iglesia, es a la autoridad de la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia, en este caso es a la autoridad de la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oigan la autoridad que Dios le da a su iglesia, hermanos. Dice, hermanos, que si alguien, hermanos, persiste en pecar en la iglesia, oigan el proceso. Por supuesto, hermanos, que no se va a encubrir pecado, pero oigan que hay procesos que no tienen que ver nada con el fariseísmo. Dice, si te oye, pues te lo ganaste, qué bueno. Pero si no oye, hay que llevar otros 2 o 3. Si no oye, hay que decirlo a la autoridad de la iglesia. Si no oye a la autoridad de la iglesia, esa misma autoridad que Dios ha establecido en la iglesia lo puede declarar gentil y publicano. Como quien dice, es un cualquiera. Como gentil y publicano es como decirle a alguien es de la calle. Publicano era sinónimo de alguien muy pecador. Se le llamaba publicano a los antiguos cobradores de tributos, que eran judíos y que eran serviles al imperio romano. Pero luego más adelante se llegó a convertir en un sinónimo. Esa palabra se llegó a convertir en un sinónimo de una persona muy pecadora. Por eso decía Jesús, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, como que dice lo peorcito. Entonces el Señor dice que si alguien, hermanos, persiste en pecar y no oye a las amonestaciones, se le debe de declarar gentil y publicano. En el momento en que se le declare gentil y publicano, dice el Señor, lo que ustedes determinen ahí en la iglesia, ya se determinó aquí en el cielo también. ¿Qué le parece a usted la autoridad de la iglesia? Vea qué fuerte la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Sí, hermanos, ya se imaginan ustedes que la iglesia no tuviera ninguna autoridad. Le digo, hermanos, ¿quién tendría temor en la iglesia entonces? ¿Quién respetaría a la iglesia jamás? Si no la iglesia tuviera un respaldo divino, un respaldo a través de la palabra, ¿quién respetaría a la iglesia, hermanos? La iglesia se llenaría de gente pecadora y de un montón de males. Y es lo que ha pasado en muchas religiones. Una de desmanes en la iglesia, una serie de anarquías, porque en la iglesia, hermanos, ya nadie reconoce autoridad, nadie respeta ni al pastor, mucho menos a los ancianos de que hayan en la iglesia. Todos son hasta objetos de bromas y de burlas. Imagínense que yo he oído de iglesias, hermanos, donde la gente, hasta los miembros de la iglesia, hasta apodo les tienen a los ancianos de la iglesia. Vamos con fulano, y hasta apodo les tienen a los ancianos de la iglesia. ¿Qué respeto pueden infundirle a la iglesia si hasta apodo les tienen? Hay a veces a los mismos pastores les tienen apodo, les tienen apelativos. Yo quiero que me oigan. Eso, hermanos, revela la falta de seriedad y formalidad con la que se desenvuelve la religión, que carece del respaldo de la palabra. Ahora bien, sigamos viendo, hermanos. Vean lo que pasó, hermanos, en este caso. Aquí en el libro de Tito, aquí el apóstol Pablo está recomendando de nuevo a la iglesia el mecanismo a seguir, hermanos, cuando alguien dentro de la iglesia ya es alguien que está causando estorbos ahí, está causando ya inquietud dentro de los demás. Tito 3, verso 9, amén. Oigan, hermanos, oiga cómo es lo que argumentaba al principio. Dice Pablo, pero evita las cuestiones necias. Cuestiones necias, hermanos, quiere decir preguntas necias. Las preguntas insistentes que no tienen fundamento sabio. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, o sea, de la palabra. La palabra no se discute, porque son vanas y sin provecho. Allá en el mundo, hermanos, usted puede oír hablar de foros o de cuestiones así. En la universidad a uno lo meten a cuestiones de círculos de estudiantes o dinámicas de grupo. Yo quiero que me oigan, en la iglesia eso no funciona.
No lo aprueba Dios, está desechado totalmente. No es la iglesia una democracia. La iglesia tiene un fundamento bíblico, divino. Dios, hermanos, ha establecido la iglesia. Dice, Él mismo constituyó pastores, evangelistas. Él mismo administra su iglesia. De manera, hermano, de que por eso, hermanos, es que ese espíritu democrático, ese espíritu de discusión debe ser eliminado, debe ser erradicado de la iglesia. Uno, hermanos, debe de llegar y pesar. Muy bien, el Espíritu Santo le da testimonio que la verdad, la acepta o la rechaza, pero no se discute. Ahora fíjense bien, dice aquí, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, dice Pablo, porque son vanas y sin provecho. Verso 10, al hombre que cause divisiones, o sea que ya se le haya propuesto andar poniendo enemistades ahí dentro de la iglesia o división, dice Pablo, después de una, oigan el proceso de misericordia, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo. Lo mismo, ¿verdad? Quiere decir, hermano, de que cuando alguien, hermano, ya es insistente, ya como quien dice, ya es su forma, su modo. Dice, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pervertido se le llama a una persona, hermanos, que se torció de una manera que es muy difícil que se vuelva a enderezar. Como quien dice, cuando alguien llega a agarrar una línea mala, difícilmente entra al cauce correcto. Entonces dice Pablo, pues insiste, porque es alguien que es persistente. El que persiste, dice, en causar divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, hermano, quiere decir, exclúyenlo, aíslenlo, déjenlo. El mismo cuerpo vivo expulsa los elementos muertos. Es como un mecanismo de defensas, así como el organismo, así como el cuerpo mismo, hermanos, repele todo cuerpo extraño dentro del cuerpo vivo. También así, hermanos, dentro de una iglesia viva, todos los elementos que causan muerte son expulsados. El mismo cuerpo los aísla y hasta que los vomita. Ese es un principio biológico, pero también se aplica a la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es viva, por supuesto. Dice, así que sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, dice, por su propio juicio. Oigan, hermanos, ¿verdad que hay una justicia en la iglesia? Sería terrible, hermanos, que la iglesia no tuviera justicia. Lo que no hay ahora es quien aplique correctamente esto que usted me está oyendo leer. Porque hoy la gente, hermanos, toma la Biblia, hermanos, simplemente como una obra literaria, pero no como para vivirse ni aplicarse. Pero esto que usted está oyendo ahorita, hermanos, es para que se viva y para que se aplique. Ahora bien, sucedió algo interesante. Yo quiero, ahora apliquemos los casos. Esto que usted está oyendo aquí como doctrina, Pablo lo aplicó. Y voy a hablarle de 3 personajes que menciona ahí en el libro de Timoteo. Es interesante que ahí en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, surgieron por ahí 3 personajes, 3 hombres por ahí raros. Uno se llamaba Himeneo, otro se llamaba Fileto y otro se llamaba Alejandro. Estos 3 hermanos que ya traían línea de hacer guerra, línea de oponerse, línea de resistir autoridad, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, como estos jamás quitaron maña, como que dice, ya están maleados. Y aquí la Biblia los pone como un maravilloso ejemplo para que entendamos, hermanos, cómo es la aplicación de la justicia dentro de la iglesia. Y comenzamos leyendo, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1. Verso 18, amén. Verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oigan, hermanos, la autoridad apostólica. Yo quiero que ustedes me oigan. Había un par ahí, aquí comienza hablando de 2, después los vuelve a hacer referencia en otros casos, pero es interesante aquí. Himeneo y Alejandro eran de aquel tipo de personas, hermanos, que entre ellos sí se llevan bien. Generalmente cuando hay personas dentro de la iglesia, nosotros no podemos evitar que dentro de la iglesia entren personajes así. Es imposible evitarlo, hermanos. Lo que sí hay es un procedimiento para tratar estos casos, y es el que la palabra del Señor aconseja, recomienda. En este caso, hermanos, Himeneo y Alejandro, dice Pablo, naufragaron en cuanto a la fe.
Generalmente las personas, hermanos, que son revoltosas, que tienen línea revoltosa, se llevan bien con otros que son de la misma talla. No se llevan bien con los que buscan a Dios, ni los que tienen el ánimo de hacer bien las cosas. Con esto no se llevan. Siempre encuentran quien le haga eco a sus argumentos. Generalmente las personas que son así, hermanos, que tienen línea revoltosa, siempre encuentran a otros, hermanos, que les da la talla. Y con quien compaginan, con quien se llevan muy bien. De manera que aquí se resultan que hay dos, Himeneo y Alejandro. Y Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y por qué Alejandro y Himeneo blasfemaban? ¿Y qué quiere decir que Pablo los entregó a Satanás? Entregar a Satanás, hermanos, es exactamente lo que dijo Jesucristo. Deséchenlo. Ténganlo por gentil y publicano. Es lo mismo. Eso es entregar a Satanás. Si una persona, hermanos, es quitada espiritualmente de la cobertura de la iglesia, ¿en manos de quién va a caer? Pues por supuesto, en manos de Satanás. No crean ustedes que es un acto litúrgico en el que hay que decir, hermanos, aquí agarrémonos de las manos y entreguemos a esa persona a Satanás aquí bajo una oración. Esas son fórmulas religiosas, eso no tiene que ver nada. Estamos hablando de cosas muy prácticas. Se entrega a Satanás a una persona en el momento en que la iglesia le quita su cobertura. En el momento en que la iglesia lo decreta, gentil y publicano, ha caído en manos de Satanás, ha salido del amparo de Dios, ha salido de la protección de Dios, ha salido del cuidado de Dios, porque lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, dijo el Señor, ¿o no? Entonces no quiere decir, hermano, que uno se ponga aquí a hacer una oración y ahorita lo entregamos a Satanás. No. Es el mismo hecho de que se le declara gentil y publicano, se le está entregando a Satanás. Y Pablo dice, al cual entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Como que dice, lo cortamos, lo desechamos. Ahora fíjense bien, hermanos. Ahora, pero ¿cuál fue el gran pecado de Himeneo y Alejandro? ¿Qué hicieron estos para que Pablo los desechara? ¿Qué hicieron estos para que Pablo los entregara a Satanás? Los entregara a merced de los demonios. Ahora, muy bien, pasémonos ahí adelante, hermanos, a 2 Timoteo, capítulo 2. Verso 16. Quiero leer el 16 para que entendamos, hermanos, en dónde estuvo la raíz del problema de este Himeneo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Detengámonos aquí un momento, hermanos. Aquí aparece otra vez Himeneo. Alejandro aparece otra vez más adelante, ya lo vamos a leer. Pero aquí aparece Himeneo, y es interesante que aquí lo asocia con otro. No queda duda que cuando alguien es así, siempre encuentra con quienes se llevan bien. A veces se pueden llegar a formar hasta grupitos dentro de la iglesia, grupitos que tienen una línea de rebeldes, hermanos, que son los que se oponen a todo. Y así lo dice Pablo en otro pasaje. Estos se oponen a todo, dice. Ahora fíjense bien, hermanos. Viene este Himeneo y Fileto, y aquí describe Pablo cuál fue el pecado de estos. Dice que empezaron a enseñar que la resurrección se efectuó. Voy a tratar de parafrasear o explicar un poquito bien lo que sucedió aquí. Este Himeneo y Fileto, hermanos, se la llevaban de ser muy espirituales, entre comillas, y comenzaron a decirle a los otros hermanos que la resurrección no iba a ser efectiva en el tiempo venidero, así como lo predicaba Pablo, así como predicaba Timoteo, sino que ellos decían que la resurrección había sido un evento espiritual que ya había pasado. Como quien dice, eso ya se cumplió. Y trataron de espiritualizar la resurrección, y comenzaron a asegurarlo y a decir, no, es que eso no es así como dice Pablo. Y comenzaron a oponerse a la doctrina apostólica, y comenzaron a oponerse a la doctrina de Timoteo, y comenzaron a enfatizar, y comenzaron a llenarse de palabrerías. Es que miren, acuérdense que donde dice Isaías y se entregaron a palabrerías, porque son personas, hermanos, que en su afán de oponerse a la doctrina, buscan y se documentan erróneamente, por supuesto, pero sutilmente manejan los artificios del error con habilidad, y sacan argumentos por ahí y arman toda una su doctrina, y es para oponerse, y es para hacer guerra, es para causar disensión, divisiones dentro de la iglesia. Y entonces comienzan a meter su doctrina y comienzan a armar por ahí una cuestión, y se comienza a mover una inquietud así en la iglesia. ¿Y cuál es esa inquietud que se mueve en la iglesia? Pues que este Himeneo y Fileto andan por ir regando la bola de que la doctrina que Pablo predica no está tan atinada, sino que ellos tienen la revelación correcta. La resurrección ya se efectuó. Muy bien, quizás a usted le parezca, hermanos, que es un pecado tan liviano. Pues no lo es. Cualquier cosa, por muy liviana que a usted le parezca, que atenta contra la unidad de la iglesia, sepan ustedes que es una de las armas más poderosas de Satanás. Jesús dijo, hermanos, todo reino dividido no permanece.
Así que dividir la iglesia, hermanos, es arma predilecta de Satanás porque sabe que así se debilita la iglesia. Así que, hermanos, no crean ustedes que eso de meter divisiones, tratar de hacer fisuras, es correcto o es cualquier pecado. No, de ninguna manera, es un pecado terrible, hermanos. Y Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por supuesto que Pablo no los va a agarrar y los va a meter a la cárcel, ¿va? No, tampoco no se va a hacer eso, ¿va? Pero sí, por lo menos espiritualmente hay que sacarlos fuera de una cobertura. Gentiles y publicanos. Ahora ya sabe usted, hermanos, ¿qué sucede cuando una persona cae en las manos de Satanás y el amparo de Dios se va de él, ¿va? Ni pensarlo es bueno. Cuando una persona, hermanos, es quitada del amparo de Dios y la iglesia retira su cobertura espiritual, eso es terrible, hermanos. Aquella persona, hermanos, a merced de Satanás puede ser, hermanos, embestido, puede ser hasta muerto. Muchas cosas pueden pasar. Pero una persona, hermanos, a la cual ha sido desechado, ha quedado a merced del diablo, que con ira y con sed de venganza viene en contra de él por todo lo que bueno que malo estuvo haciendo en contra de su reino. Ahora bien, veamos qué pasó con este Alejandro, el que menciona al principio. Se recuerdan que primero allá aparece Himeneo y Alejandro, pero aquí en este caso ya dice cuál es el mal de Himeneo, e incluye a un tal Fileto. Pero allá adelante en el capítulo 4 dice cuál es el mal de Alejandro. Y ustedes se dan cuenta que el mal radica casi en la misma cosa, en manejar la lengua con ligereza, en ser atrevidos para impugnar las doctrinas de Dios o la autoridad de la iglesia. Vean cómo dice, hermanos, en el capítulo 4, verso 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, dice el apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Oigan, hermanos, ¿verdad que lo entrega a Satanás también? Aquí no dice lo entregué a Satanás, ¿va? Pero lo está haciendo de hecho. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto. ¿A qué? A nuestras palabras. ¿Verdad que es lo mismo? ¿Verdad que es el mismo mal? En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, hermanos, quiere decir que el apóstol Pablo también tenía quienes le hacían la guerra en cuanto a la doctrina. Y eso que era un apóstol, hermanos, fundamento y pilar de la iglesia primera. Pero siempre el diablo, hermanos, tuvo quienes resistían e impugnaban la doctrina o trataban, hermanos, de ponerse en desacuerdo. Ahora, eso, hermanos, es bíblico. Hay muchos argumentos más. No sé si voy a tener tiempo para ver todo eso. Pero la palabra del Señor, hermanos, menciona que hay quienes se oponen a todos. Por ejemplo, miren ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos atrás. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Amén, hermanos. En el verso 14, leo del 14 al 16, amén. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Como que dice, las cosas se repiten en todas las edades y en todos los lugares. Los cuales, dice, mataron al Señor Jesús. Sucede algo maravilloso aquí en la iglesia, hermanos. Dios nos ha establecido como una familia muy unida, donde hay un flujo de relación entre el pastor y el pueblo. Hay algo muy hermoso, una relación muy hermosa. Yo creo que Dios nos ha hecho unidos y nos ha entrelazado a través del vínculo del Espíritu Santo. Muy hermoso. Pues vino una pareja aquí, ellos venían de cierta iglesia, y cuento el testimonio, hermanos, porque es muy interesante. Esta pareja venía de cierta iglesia, pero una iglesia donde se movían muchas intrigas, chismes y ala. Y pues decidieron venir a la iglesia y hacerse miembros aquí de la iglesia. Pero desde que ellos vinieron, yo dije, bueno, a los hermanos hay que verlos con un poquito de cautela, porque ellos vienen de una iglesia donde están acostumbrados a eso de chismes y cuestiones, dimes y diretes. Y lógicamente que no crean ustedes que una persona, hermanos, en un par de semanas con estar en la iglesia ya cambió ese modo, esa manera. No, es una levadura que se trae. Tendrá que pasar algún tiempo para que Dios le vaya limpiando y se dé cuenta que aquí las cosas no son así, ¿verdad? Pero no puedo esperar yo, hermanos, que de primas a primera vaya a cambiar en un par de semanas, ¿verdad? No, viene tan ajetreado, viene tan acostumbrado a esa forma, así que viene y comienza a hacer lo mismo. Y dicho y hecho, pues, vino y comenzó. ¿Y por qué tal hermana tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué usted es ahí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué el pastor? Pero miren, tenían 1000 preguntas
Hasta que un día, pues después de eso, yo hablé con él y le dije, mire hermano, le dije, ¿sabe cuál es el problema suyo? Le dije, el problema suyo y de su esposa, le dije, es que ustedes no han venido con una mente pura, ustedes no han venido a buscar lo bueno, sino han venido a buscar lo malo. Desgraciadamente ustedes vienen mal acostumbrados de su iglesia, le dije. Pero ¿por qué no piensan un poquito con misericordia y piensan que las cosas quizás puedan ser diferentes aquí? Le dije. No le estoy diciendo que seamos los mejores del mundo, ni que sea la mejor iglesia de esta tierra, pero ¿por qué no piensa usted que quizás no somos tan igual como en su iglesia? Quizás somos diferentes, le digo. Quizás hay algo un poquito mejor, si usted quiere verlo así, le dije. ¿Por qué no cambia? Porque mire, le dije, fíjese pues, solo se lo voy a decir. Ustedes vinieron aquí y el primer día que vino, su esposa vino y le preguntó a una hermana esto, y luego le preguntó a otra esto, y luego a otra esto. Fíjense que abrió los ojos, él jamás se imaginó que supiera tanto. Y su esposa hizo esta pregunta y su esposa preguntó que por qué aquella hermana fulana tal, y usted cuando vino aquí hizo este comentario, ¿cuánto costará eso que está ahí? Preguntó, atribuyéndole un valor material. Mire, no se fije en lo material, le dije, eso es lo que menos importa. Lo importante es que Dios está aquí, le dije. Y se fijó en otras cosas y por acá y el otro, sí, ¿por qué el pastor tiene 3 carros? No, hombre, no son míos, son de la iglesia, son del Señor, pues se venden y ahí se invierten en la construcción y cosas por el estilo. Pero ya su mentalidad era tan maliciosa que trataba de encontrarle algo, miren, algo. Yo le dije, mire hermano, le dije, si usted no cambia esa mentalidad, no va a lograr encajar. Y fíjense, hermanos, de que se agachó el hermano y se le salieron sus lágrimas. Porque él nunca se imaginó que supiera tanto. Porque le estoy contando, hermanos, que tenía menos de un mes de estar en la iglesia. Y en menos de un mes yo le saqué 5 cosas que su esposa había preguntado por ahí, con una forma muy maliciosa, por supuesto, muy así, intrigante, así, una cuestión así, como tratando de encontrar, es que algo tiene que haber, ¿verdad? Como quien dice, y andan buscando, como quien dice, lo malo escondido, es que algo tiene que haber, ¿verdad? Pero ¿por qué piensa que tiene que haber algo? ¿Y por qué no piensa que tiene que haber algo bueno, mejor? Pero vino él y comenzó también igual. Pero los dos, miren, comenzaron a tratar de fijarse, a tratar de buscar. Pero ellos nunca se imaginaron que nosotros nos manejáramos en la iglesia con tanta sinceridad y con tanta verdad. ¿Y saben qué les sorprendió tanto? Dijo, hermano, estoy sorprendido de como usted sabe todo. No cabe duda que aquí en la iglesia sí hay una gran unidad. Porque en la iglesia donde yo estaba, dice, mira ahí, es cierto hermano, mira, criticamos al pastor, y ya solo a nivel de chisme se sabían las cosas, me dice. Pero tenía un mes, hermanos, inmediatamente le hablé y le hice ver todas y cada una de las cosas. Otro día vino un hombre aquí a la iglesia pero este tenía como un año de estar aquí en la iglesia, pero nunca se había acercado conmigo, fíjense. Tenía un año de estar aquí en la iglesia y a nivel de visita yo lo miraba por ahí y según él yo no sabía nada de él. Él pensaba que yo ignoraba muchas cosas de él, pero le voy a contar qué pasó. Pues un día tuvo un problema con un hermano y le hizo una injusticia tan desagradable, que nosotros le dijimos, ¿saben qué? Por favor, retírese de la iglesia, ya no venga aquí a la iglesia. Y le tuvimos que suplicar que así, hermanos, no con ira, no con soberbia, ni con imponencia, por favor, retírese de la iglesia. Se lo pedimos a nivel de favor, porque así nos ha movido Dios, hermanos, con mucha misericordia, pero no vamos a tolerar muchas cosas, por supuesto. Pero va a contar qué pasó. Entonces me llamó por teléfono, por favor, dígale al hermano Héctor que me dé cita, yo quiero explicarle a él, y yo quiero aclararle esto. Muy bien, le dije, lo voy a recibir, y lo recibí un día en la mañana. Pero él tenía más de un año de estar en la iglesia y jamás había hablado conmigo, pero hasta que se le dijo que se retirara por esa cuestión que se dio, porque le hizo una injusticia muy fea a un hermano, muy fea. Entonces pidió hablar conmigo, yo lo recibí y vino en la mañana y lo oí, y mire hermano, y trató de pintar las cosas a la inversa, como quien dice que el hermano era el que tenía la culpa y no él. Entonces yo le dije, mire hermano, le dije, usted nunca se ha acercado conmigo, ¿verdad? Le dije, pero ¿sabe por qué nosotros tomamos esta decisión? Le digo, ¿por qué? Porque en usted no solo hay eso, hay muchas cosas más, le dije. Y qué lástima que usted nunca se haya acercado para arreglar su vida con Dios, le dije. Mire, le dije, usted por ejemplo, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace negocios ilícitos, usted allá hizo esto, la otra vez hizo esto, usted hizo un negocio y vendió esto y tal cosa. Y usted allá en su trabajo habla con malas palabras con sus compañeros de trabajo, le dije. Y se quedó frío. Él nunca se imaginó que supiera tanto de él. Y que conste, hermanos, que le voy a asegurar, no se lo voy a jurar porque Dios no me lo permite, pero le aseguro que yo no ando detrás de la vida de todos, hermanos, ni tenemos policías, ni tenemos servicios de inteligencia, ni nada. Lo que sucede, hermanos, es que el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni encubierto que no se haya de saber, ¿o no? Entonces la palabra se cumple. Y miren, de alguna manera uno viene y resulta sabiendo todo.
Y tal vez no se está esmerando uno en saberlo, pero las cosas llegan, hay un flujo de información porque estamos dentro de un cuerpo vivo. Ahora fíjense bien, hermanos, este hombre se quedó sorprendidísimo de que yo supiera tanto, incluso de la forma ilícita en que él manejaba su propio negocio y las trampas y las cosas sucias que él hacía. Nunca se imaginó que supiera esto. Por supuesto, no somos brujos tampoco, ¿verdad? Si hay revelación de Dios, de que sí la hay, por supuesto. De eso no lo vamos a dudar. Y de que Dios nos habla Dios, hermanos. Nos habla por sueños, por visiones. Nos habla, hermanos, a través de 1000 maneras. La Biblia dice, hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos posteriores días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, etcétera, etcétera. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Así que tenemos una iglesia, hermanos, que está bien informada. Por Dios, hermanos, por Dios. La iglesia que Dios administra, la iglesia que Dios gobierna, la iglesia, hermanos, que Dios edifica, tiene que estar bien fundamentada bajo un principio de verdad. Y no se debe, en la iglesia no se deben de manejar chismes, hermanos. Mire, si usted de esas personas que les gusta así andar aquí, que sí, no, hombre, aprenda a ser muy sincero. Le aseguro que se va a sentir muy feliz y usted va a aprender que el ejercicio de la sinceridad y la franqueza y la verdad es algo muy grato, sin llegar al fariseísmo, por supuesto. No, con mucha misericordia, hermanos. Mire, hay maneras muy gratas en que usted pueda decir las cosas sin ofender. Hay personas que dicen, le voy a decir sus verdades. Eso ya es soberbia. Diga la verdad, pero no lo diga de esa manera, dígalo con misericordia. ¿Saben qué dice el libro de Judas? Y con eso voy a concluir. Judas. Judas solo tiene un capítulo. Ven, hermanos, que dice en el verso 22. Leo el 22 y el 23. Amén. Dice, o ¿por qué no leemos desde el 21? O desde el 20, hermanos. Así entendemos mucho mejor. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Fíjense cómo le llama el apóstol Judas, hermanos, a la fe. Santísima fe. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos. ¿En qué hay que conservarse? En el amor de Dios. ¿Y en qué más? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oigan, algunos que dudan, ¿qué hay que hacer con los que dudan? Convencerlos. Mire, si alguno duda, pero tiene una duda de las sanas, porque hay dudas sanas y hay dudas maliciosas. Hay dudas, hermanos, solo para tratar de pescarle a uno un error. Pero no, hay dudas, hermanos, que sí son sanas, son dudas verdaderas. Algunos que dudan, convencedlos, dice el apóstol Judas. A otros dice, salvad. Esa es misericordia, que uno trate de salvar a los demás, arrebatándolos del fuego. Mire, si es posible, hermanos, hay que agarrar a alguien, hermanos, por ahí, jalarlo y arrebatarlo del fuego. Dice, a otros, y de otros dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. De otros, hermanos, puede ser que sean tan carnales, y nosotros, hermanos, no queremos pero ni tener contacto ni siquiera con su ropa, pero eso sí, con misericordia. Con misericordia. ¿Ve cómo dice la palabra? Y de otros, tened misericordia, dice. Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como quien dice, si aún su ropa hay que aborrecerla, no digamos a la persona en sí, ¿verdad? Si hasta su ropa, que está tan contaminada por sus cosas carnales, hay que aborrecer, no digamos en sí a la persona, pero eso sí, con misericordia, dice. No es, hermanos, bajo un régimen de fariseísmo, de dictadura, de impositividad, porque no es así, hermanos. Miren, voy a concluir tal vez con lo que decía al principio. Qué agradable, hermanos, es que todas las personas que estamos en la iglesia, que llegan a la iglesia, no se sientan presionadas por nada, sino que vengan y estén convencidas. Si usted está convencida de la palabra, si usted convencida por el Espíritu Santo sabe que Dios está aquí, reconózcalo en todos sus caminos. Si usted está convencido de que Dios está aquí, sujétese a una autoridad y busque a Dios. Le aseguro que le va a ir muy bien, no mal. El Espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, es poderoso para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, es poderosísimo para hacernos estar sin caída y no ser engañados fácilmente. Si usted quiere, hermanos, como quien dice, evitar ser engañado debido a su gran astucia o su gran alcanzatividad, entonces ya no es el Espíritu Santo quien a usted le está guardando, es su propia inteligencia. La Biblia dice, hermano, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué hará?
Él enderezará tus veredas. No es usted el que se las va a enderezar a usted mismo, es Dios quien le va a enderezar las veredas a usted. Si usted busca a Dios con sinceridad, usted no va a ser engañado jamás. No. Puede ser que frente a usted se ponga el impostor más grande de esta tierra, el hombre más astuto para engañar, pero si usted es temeroso de Dios y humilde, Dios no va a dejar que caiga en sus manos jamás. No sé si me entienden, hermanos. Les estoy hablando de la obra que hace Dios y no el hombre. Es Dios, hermanos, el que puede enderezar todas nuestras veredas. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros lleguemos a la iglesia y busquemos encajar bien. Pero de que hay una justicia en la iglesia, sí la hay. Y yo espero en el Señor que la doctrina haya quedado muy clara. Sí hay justicia en la iglesia. Lo que no hay es fariseísmo, hermanos. Ni queremos que lo haya. Y si hay alguna acusación, hermanos, contra algo, usted venga y miren, aquí no es cuestión de taparse los errores. Ni de los ancianos, ni de los diáconos, ni del pastor. Pero si hay algo, use el canon correcto, use usted el procedimiento correcto. Traiga 2 o 3 testigos, pero no para juzgar pulgas, por supuesto, ¿verdad? Para juzgar algo que sí vale la pena juzgar. Y la iglesia de Dios tendrá la última palabra. Si en la iglesia, hermanos, se comienza a tolerar la injusticia, el primerito que se retira es Dios. Pero si Dios, hermanos, pero si hay justicia, el primero que está ahí es Dios. Así que, hermanos, yo creo que Dios está aquí. Él sana a los enfermos, hemos visto sus obras. Ustedes cuentan los testimonios. ¿Y saben, hermanos, qué son los testimonios? Es una grata forma de oír, hermanos, que Dios está en medio nuestro, hermanos. Es algo que estimula nuestra fe y nos hace creer, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a cuántos, hermanos, no los protege hasta de maneras milagrosas y sobrenaturales? Sana a los enfermos en la iglesia y está haciendo crecer su obra. Nosotros no podríamos quejarnos como algunos hermanos diciendo, sí, saber qué será que los hermanos ya no quieren ir a la iglesia. Al contrario, nosotros estamos viendo cómo la iglesia está prosperando y está creciendo, hermanos, y cómo Dios está añadiendo cada día más y más y más, y las obras están en expansión y Dios sigue proyectando su obra de una forma muy agradable. Así que, hermanos, que para nuestro Dios sea en esta mañana toda la honra y toda la gloria. Les invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor, y si Dios a usted le ha hablado en esta mañana, acérquese. Usted mejor que nadie puede juzgar su propio corazón. Si en su corazón, si usted viene de alguna iglesia, no sé, si usted ha estado muy acostumbrado a ese tipo, a ese trajín religioso, de ver solo los errores, yo le hago una pregunta, ¿por qué no se vuelve un niño? ¿Por qué no se hace humilde y se acerca a usted al Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda justicia? Y se comienza a dar cuenta que de veras estamos frente a un Dios que todo lo ve, que todo lo juzga, que Él edifica su iglesia. Y no el hombre, por supuesto. No es el hombre el que edifica la iglesia, es Dios el que edifica su iglesia. Si Dios le ha hablado, acérquese. Yo le invito a que se acerque ante el Señor con todo su corazón. Dios puede hacer una obra verdadera y genuina en su corazón hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Acérquese. ¿Le ha hablado Dios a usted? Venga. Puede venir a doblar sus rodillas aquí al frente si lo desea, o puede doblar sus rodillas ahí donde usted está. Lo importante es que usted se encuentre, que se acerque usted personalmente a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos hables a través de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios que no ha cambiado, el Dios, Señor, que edifica su casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía y que tú, Señor, preservarás tu pueblo hasta el final, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de ser alabado, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito seas.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito seas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Date gracias en todo tiempo. Misericordia y por tu constancia. Porque aún tienes paciencia, Señor. Enseñarnos cada día. Muere la confianza de cada uno de nosotros. Y está puesta nuestra esperanza, Señor. Y tienes morada, Señor. Escucha la súplica de cada uno de nosotros. En esta mañana también vamos a orar por los enfermos. Si en esta mañana, hermanos, alguien puede creer que el Señor le sana sus enfermedades, acérquese en esta mañana. Puede venir aquí también al frente. Si usted está enfermo, yo he sabido de algunos hermanos y algunas hermanas que han dado testimonio y que están padeciendo quebrantos de salud. En esta mañana Dios nos ha puesto que oremos por los enfermos y Dios quiere sanarle a usted en esta mañana. Acérquese y crea que Dios puede sanar y Dios le sanará. Gloria a Dios. Si usted tiene enfermos que no estén aquí precisamente dentro de la iglesia, puede usted poner su petición y Dios le sanará también en donde esté. Ponga su intercesión delante del Señor para que Dios sane sus enfermos que están en casa. Vamos a esperar que pasen los hermanos que van a pasar. Muy bien, oremos al Señor, hermanos, para que Dios haga la obra en todas las enfermedades, que Dios sane a los enfermos en esta hora y que su nombre sea glorificado una vez más. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, te suplicamos, Señor, que todos los enfermos, Señor, en esta hora reciban, Señor, la salud, la sanidad, Señor, que tú has prometido a través de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tu mano de gracia, que tu mano de poder, Señor, se extienda una vez más y que sobre todos los enfermos, toda enfermedad, Señor, se vaya, sea quitada en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se lo estamos rogando. Los enfermos que están en casa, Señor, también, porque para ti no hay distancia, Señor. No hay, Señor, barrera para la palabra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Todo enfermo, Señor, que esté allá, también, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que por tu palabra, Señor, reciban en este momento la sanidad y tu nombre, Señor, sea glorificado una vez más. Gracias, Señor. Gracias. Dele las gracias al Señor, hermano. Dele gracias al Señor porque Dios ha hecho la obra de sanar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, no hay palabras, Señor, para agradecer tus favores, Señor, y las misericordias que le has tenido a tu pueblo, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor bendito. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a terminar aquí nuestra reunión de esta mañana.